Hi everyone! Today we start with the present simple. Hola a todos. Vamos a empezar este vídeo trabajando el presente simple. Let's start. Let's start with the affirmative. Vamos a empezar con la afirmativa, la manera que se expresa el presente simple en afirmativo. Para ello vamos a utilizar un verbo, por ejemplo, el verbo sing, el verbo cantar. Así tenemos I sing, you sing, he sings, she sings, it sings, we sing, you sing, they sing. Como veis, es muy fácil el presente simple porque el verbo es igual en todas las personas, excepto en estas tres, la tercera persona singular, a la que tenemos que añadir una S. Es decir, la estructura en afirmativa sería sujeto más verbo, teniendo en cuenta que en la tercera persona singular, he, she, it, tenemos que poner una S. Let's go now with the negative. Vamos ahora con la negativa. En la negativa, lo que tenemos que poner es el auxiliar do o das, dependiendo de la persona. Podemos hacerlo, como tenéis aquí, por separado o contraído. ¿Vale? Una de las dos opciones es totalmente válida. Así tendríamos I do not sing o I don't sing. You do not sing or you don't sing. He does not sing or he doesn't sing. She does not sing. She doesn't sing. It does not sing or it doesn't sing. We do not sing or we don't sing. You do not sing or you don't sing. Y finalmente, they do not sing or they don't sing. Es decir, la estructura sería subject, sujeto, más do o das, dependiendo de la persona. Sabemos que das es para la tercera persona singular, más not, más el verbo. Y si lo queremos contraído, que la mayor parte de las veces lo vamos a encontrar contraído, lo pondríamos con don't o doesn't. Let's go now with the interrogative. Vamos con la interrogativa. En la interrogativa se coloca primero, como veis, el auxiliar, sujeto y verbo. Do I sing? Do you sing? Does she sing? Does he sing? Does it sing? Do we sing? Do you sing? Do they sing? Si os fijáis, en la tercera persona singular, al llevar ya el das, fijaos que el verbo ya no lleva esa S, solamente en afirmativa le añadimos la S al verbo y en la interrogativa y también anteriormente en la negativa, la S la lleva el auxiliar, en este caso el das. Fijaos ahora en la estructura, sería do o das, dependiendo de la persona que tenga, sujeto más verbo. ¿Cómo contestamos a estas preguntas? Normalmente contestamos con short answers, con contestaciones cortas, porque son preguntas a las que tenemos que contestar sí o no. Por ejemplo, si preguntamos, ¿do you sing? ¿Do I sing? ¿O does he sing? Lo lógico es que contestemos sí o no. ¿Cómo se contesta estas preguntas? La pregunta, por ejemplo, ¿do I sing? Contestaríamos, yes, I do, no, I don't. Es bastante extraño preguntarse a sí mismo, pero bueno, puede ocurrir. Fijaos que las contestaciones en afirmativo se empiezan con yes, obviamente, el sujeto y luego el auxiliar. Y en las negativas, con no, el sujeto y el auxiliar en negativa, obviamente. Por ejemplo, en tercera persona, el auxiliar será does o doesn't. Por ejemplo, does she sing? Yes, she does. O no, she doesn't. Si tenemos dudas, siempre recordemos que las short answers, tanto en presente simple como en más adelante cuando veamos otros verbos, se contestan con el yes o no, el sujeto en pronombre siempre, ¿vale? Es decir, si por ejemplo la pregunta es ¿Does Mary sing? La contestación siempre va a ser yes, she does. Si la pregunta es ¿Does Peter sing? Sería
Yes, he does. Es decir, en la contestación vamos a utilizar siempre el pronombre. Vamos a ver la estructura. Yes más el sujeto en forma de pronombre, más do o das, dependiendo de la persona que sea. Y si es negativa, no más sujeto, el pronombre, recordad, más don't o doesn't. Vamos a ver ahora los usos. ¿En qué momentos utilizamos el presente simple? Es muy similar al español y generalmente lo utilizamos, por ejemplo, para hábitos. I drink coffee for breakfast every day. Yo bebo café, tomo café para desayunar todos los días. O she goes to the swimming pool on Fridays. Estamos hablando de un hábito que tenemos a diario o un hábito que tenemos los viernes en este caso. They always go to school by bus. Ellos siempre van al colegio en bus. Estamos hablando de hábitos. Otro caso en el que también vamos a utilizar el presente simple es en permanent situations. ¿Cuáles son estas? Pues son cosas que son permanentes, que llevan siendo así durante mucho tiempo y que continúan siendo. Por ejemplo, she works as a teacher. Ella trabaja como profesora. Or they live in London. Ellos viven en Londres. Son situaciones permanentes, estáticas. Llevan un tiempo viviendo en Londres y nosotros en español también utilizamos estas estructuras en estos casos. Ellos viven en Londres, ellos trabajan en esta fábrica, etc. Otro caso son las general truths. ¿Qué son general truths? Son aquellas cosas que podemos considerar verdades universales. Por ejemplo, water boils at 100 degrees Celsius. El agua hierve a 100 grados Celsius. Siempre, es una verdad general. The earth moves around the sun. La tierra se mueve alrededor del sol. Y por último, también utilizaremos el presente simple en future timetables, en aquellas situaciones en las que tenemos un horario ya específico y que ya está establecido. Por ejemplo, the film starts at 8 o'clock. La película empieza a las 8. O the train arrives at 12 o'clock. El tren llega a las 12. Son situaciones que nosotros en nuestra lengua, en castellano, también usamos. Quiero ahora que os fijéis en un detalle. Fijaos que hemos dicho que en presente, en la tercera persona singular, añadimos una S. ¿Pero qué pasa aquí? En esta frase que hemos dicho aquí, she goes to the swimming pool on Fridays. Fijaos que en vez de añadir una S, hemos añadido una ES. ¿Por qué será esto? Pues esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Fijaos, hemos dicho que añadíamos una S, pero hay algunos casos específicos en los que en la afirmativa no añadimos S, sino que lo que añadimos es ES. ¿Cuándo? Pues en aquellos verbs ending in O, como es el caso de go que vimos antes. She goes to school by bus. Ahí no nos sonaría bien goes, tenemos que decir goes. She goes to school by bus. Añadimos S. También en el caso de que el verbo termine en S, como kiss. He kisses his mom before he goes to school. Fijaos, aquí tenéis las dos. He kisses and he goes. Atención con la pronunciación, kisses. También cuando termina en SH, como brush. Pam brushes her teeth after breakfast. Pam se cepilla los dientes después del desayuno. Cuando terminan en CH, watch. Tom sometimes watches TV after dinner. Atención con esta pronunciación, watches, no watches, que se oye muchas veces, watches. Tom watches TV after dinner. Y por último, cuando termina en X, por ejemplo el verbo mix, que significa mezclar o batir. She mixes eggs and flour to make a cake. Ella mezcla huevos y harina para hacer un pastel.
Y aquí también tenemos que poner atención con la pronunciación, mixes. Hay un caso más en el que tenemos una pequeña particularidad y es en aquellos verbos that end with a consonant plus a y. Cuando terminan en consonante más y, we change the y for an I. Cambiamos la y por una i latina, de manera que, por ejemplo, el verbo cry, llorar, tenemos que quitarle la y y ponerle una i latina. The baby cries when she is hungry. El bebé llora cuando está hambriento. Let's do some practice now. Vamos a hacer un poquito de práctica. Let's complete the gaps with the affirmative, negative or interrogative form of the verb in the present simple. Vamos a completar con el verbo en la forma que tenga que ser correcta, afirmativa, negativa o interrogativa, del verbo que tenemos between brackets, entre paréntesis. Look at the picture. What are they? They are doctors and nurses. Son doctores, médicos y enfermeras. They work in a hospital. They work in a hospital. Very good. Next one. Now in the negative. Think. Piensa. They don't work in a garage. Ellos no trabajan en un taller. Ahí podríamos poner they don't work or they do not work in a garage. Go on. Now, you've got to do some interrogative. Tienes que hacer la interrogativa. Think. Piensa. Do they work in a hospital? Yes, they do. Recordad la pregunta con el auxiliar, sujeto, verbo y luego la short answer, la contestación corta, con yes, pronombre y otra vez la auxiliar. Yes, they do. What about this one? A ver esta. Mary lives in a big city. Mary lives in a big city. Fijaos, hay que ponerle esta S porque estamos hablando de Mary, tercera persona singular. Es el único caso en el que cambia el verbo. Le ponemos la S. Let's go on. Vamos para adelante. Mary doesn't live in the countryside. Mary no vive en el campo. Mary doesn't live in the countryside. Y también podríamos poner Mary does not live in the countryside. Recordad que al llevar ya doesn't, fijaos que la S ya va aquí, no ponemos la S en el verbo, ¿vale? El S en el verbo solamente en afirmativa. Let's go now with the interrogative. Vamos con la interrogativa. Does Mary live in the countryside? Does Mary live in the countryside? ¿Vive Mary en el campo? Y la contestación sería no, she doesn't. No, she doesn't. No, ella no vive en el campo. Okay, congratulations! You finished the present simple lesson. Do you need any personal help? ¿Necesitas clases particulares, ayuda? If it's yes, please contact me in helloteachermo@gmail.com. Mándame un correo electrónico y podemos tener clases individuales y personalizadas sin ningún problema. And of course, don't forget to subscribe and hit like. Bye bye. See you in our next video.